Vamos a recibir en este momento al ingeniero agrónomo Rafael Gallinal, que fue ayer el responsable de realizar la apertura de la conferencia donde participaron luego los economistas Alfonso Capurro y Aldo Lema, donde se habló de diferentes temas vinculados a la competitividad en un año muy especial y muy particular, como es este año electoral, donde ya a partir del 1 de marzo de 2020 vamos a tener en el país un nuevo poder ejecutivo. Y en un contexto muy especial también desde el punto de vista de la competitividad de Uruguay. Se habló del tema trazo cambiario, del tema déficit fiscal, de la situación económica a nivel internacional, de las perspectivas para los commodities, pensando en el corto y mediano plazo. Rafael, el gusto de recibirte, nos parecía importante charlar contigo a propósito de lo que es, sobre todo, digamos, la conclusión de lo que dejó la conferencia de ayer. En primer lugar, y para repasar un poco lo que fue, digamos, el disparador de la presentación, eh, la idea fue transmitir la visión, desde la visión de un productor, cómo se ve el actual momento del sector. Básicamente, ¿qué destacarías, digamos, como principal mensaje que intentaste dejar y que quedó ayer para la gente que participó a propósito de lo que es la actual situación del sector, antes de hablar de lo que te dejó también luego los comentarios de Capurro y de Lema? Buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Martín. Muchas gracias. Bueno, si tú me preguntás el mensaje, o sea, cuál es la idea que intentamos transmitir en principio, es que necesitamos, como primera medida, mostrarnos mejor a la sociedad, tratar de hacer una autocrítica de por qué se tiene una visión tan, digamos, parcial de la actividad agropecuaria. Somos, como mostramos después los datos, el sector más importante en términos de producto en el Uruguay, y sin embargo cada tantos años, y esa charla responde un poco a las inquietudes, cada tantos años tenemos que hacer este tipo de charlas donde reivindicamos el papel que tenemos en la agropecuaria. Y puse como ejemplo que en Nueva Zelanda la sociedad ve a los productores y cuida la competitividad de los productores como un activo propio. O sea, en Nueva Zelanda no tenés que hacer este tipo de charlas, ni en épocas buenas ni en épocas malas. Yo estuve 2 veces y en las 2 veces, como expliqué, eran situaciones, una desfavorable y otra favorable. Y sin embargo, la población entiende que la competitividad del sector exportador es la fuente de ingresos para los temas sociales, o sea, que hace ese vínculo. Es un tema que nosotros no lo tenemos, es un tema cultural, pero que tiene repercusiones importantes en los decisores políticos y en las decisiones políticas, porque logra consensos que acá no logramos. Por ejemplo, ellos reformaron las empresas públicas en el año 84. Lograron hacer eficiente todo el tema público, que influyó evidentemente en todo esto que pasó en la globalización y en la competitividad afuera de Nueva Zelanda, el acceso a mercados, la apertura comercial. Eso a nosotros nos cuesta enormemente y la población no vincula el éxito de los sectores exportadores al éxito de las políticas sociales. Y bueno, ese es un problema, y creo que, si vos me preguntás qué es lo más importante que intenté exponer, era que si eso es así, seguramente existen culpas compartidas y que nosotros desde nuestro punto de vista tenemos que mejorar el cómo nos mostramos, y que eso es importante. Ese sería un poco el resumen. Bien, Rafael, se mencionaron algunos aspectos de lo que es la situación actual, el déficit fiscal de Uruguay, que está en este momento un poquito por encima del 4%, el tema trazo cambiario, cómo incide esto en todo lo que es el tema competitividad, en un año, este 2019, que es un año electoral. De acuerdo a lo que fueron las presentaciones de Capurro y de Aldo Lema, ¿podríamos esperar algún elemento que cambie esta realidad en el corto plazo? Bueno, yo creo que
En el corto plazo ellos explicaron, y todos sabemos que los grados de libertad que tiene el sistema político para hacer transformaciones en año electoral son casi nulas. Desde mi punto de vista expuse de que evidentemente el tema de que el sistema político no los procese no quiere decir de que no sea necesario. Yo a veces veo con asombro de que se habla de un año más con un déficit del 4,3 como estamos hoy, y con los sectores exportadores con problemas de competitividad importantes, y se habla de un año más como algo que puede suceder porque tenemos espalda financiera en el Uruguay, y casi como un atributo. Y yo creo que desde el punto de vista nuestro es un problema. Si bien estamos todos contentos y que el Uruguay haya tratado de tener un respaldo financiero y que haya logrado tener un respaldo financiero importante para que estar lejos de las crisis aún en estas condiciones de fin de ciclo, a los sectores exportadores nos genera un problema. Y eso Aldo Lema lo explicó bien, en el sentido de que es un problema para la competitividad nuestra, pero en la práctica es lo que iba a suceder. O sea, no va a haber transformaciones que cambien los precios relativos de la economía en el año electoral. Y lo otro que dijo es que evidentemente los grados de libertad que tenemos con este grado de déficit son bajos, y que el próximo gobierno va a tener que hacer un ajuste fiscal que va a ser mixto. Por un lado, recorte de gastos, pero que no van a ser suficientes, y algún componente de suba de impuestos va a tener. Claro. Exactamente, uno de los puntos donde se coincidió fue en eso. El próximo año el gobierno que le toque el turno de estar al frente del país, por la situación, el tema del ajuste fiscal es prácticamente inevitable. Otro tema es el que se mencionó también allí a propósito del próximo año, es la necesidad de corregir este atraso cambiario. Sí, lo que pasa es que nosotros, que en realidad hicimos una exposición desde la producción, no de la especialización económica, y evitamos poner en nuestra boca soluciones que no estamos capacitados para hacerlo, sí para diagnosticar los problemas que nos aquejan desde el punto de vista de los sectores exportadores. Lo que sí tratamos es de exponer cuáles son los problemas estructurales que tenemos, y dentro de esa línea las políticas fiscales entraban dentro de el mal que nos aqueja en cuanto a cómo terminan los ciclos económicos en el Uruguay, que terminan con déficits fiscales que transfieren vía endeudamiento y generan un atraso cambiario que golpea a los sectores exportadores. Entonces, como esa solución de largo plazo, que sería el control fiscal procíclico de los gobiernos, y que Aldo Lema y Alfonso Capurro estaban de acuerdo que podía ser una regla fiscal en donde todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo en un marco que evitara el gasto excesivo de los gobiernos en situaciones de crecimiento, pero reconocían que eso no tenía impacto en el corto plazo. O sea, eso no solucionaba lo que tú me estás preguntando. Entonces, las soluciones venían por el lado de la política monetaria. Aldo Lema decía que por ahí podía haber una esperanza de mejorar los precios relativos. Rafael, en lo que es la situación de los precios internacionales de los commodities, una expectativa también de no grandes, de no tener en este contexto una suba importante de los precios. No, Aldo Lema explicó que el contexto internacional va a ser casi neutro, no podía determinar una tendencia. Lo que sí hay es una baja de la tasa de interés, o sea, no una baja, una disminución de la presión al alza de la tasa de interés de la Fed, y como todos sabemos, la tasa de interés americana determina las posibilidades de inversión en los países emergentes. Entonces, ese apaciguamiento del crecimiento de las tasas de interés puede ser una buena noticia al Uruguay, en el sentido que le dé más posibilidades de financiamiento
y permita sobrellevar mejor esta tendencia que ellos le pusieron el nombre de una tendencia progresiva al déficit fiscal, que es peligrosa. Entonces, el contexto internacional, si bien peor que los últimos, digamos, que el año 2003-2011, no es tan grave como se pensaba en cuanto a suba de tasa de interés. Eso es un poco el changüí que tenemos para tratar de mejorar nuestro posicionamiento. Rafael, como conclusión, el escenario para 2020, de acuerdo a lo que es el déficit fiscal, seguramente el próximo gobierno va a tener la necesidad de realizar un ajuste fiscal. Probablemente también esto esté relacionado a una corrección en el tipo de cambio por lo que es la situación de atraso cambiario, y un 2019 que se va a ir seguramente por la propia situación electoral sin mayores cambios. Sí, yo creo que sí. Creo que es una lástima eso, ¿no? Porque cuando se habla de situaciones electorales como un hecho dado, creo que los sajones no sé si lo piensan así. O sea, un año de espera para ver que los costos políticos no se paguen, cuando eso tiene un costo. Entonces, del punto de vista práctico estoy de acuerdo que es así. Me molesta que sea así, y nos molesta, ¿no?, a todos los sectores productivos que sea así, porque no debería ser así, que esperar un año por un tema de que en estas circunstancias no se pueden hacer cambios. Pero va a ser así, todos estaban de acuerdo que no va a haber modificaciones de los precios relativos en este año, que al revés, decía Aldo Lema, se va a tratar de cuidar el tipo de cambio por un tema lógico de poder adquisitivo, y que los sectores exportadores van a sufrir este año las mismas condiciones que están en este momento, y que el déficit fiscal tiene una tendencia peligrosa, por lo que se concluye de que el próximo gobierno tiene una tarea difícil y que evidentemente la madurez del sistema político va a ser hacer consensos y lograr consensos, porque de una situación de este tipo no se sale, digamos, sin liderazgos fuertes. Y el otro tema que reflexiono es que qué lástima que hace 7 años estábamos en un boom productivo y hoy estamos con un déficit fiscal del 4,3. Es un análisis que no podemos dejar de lado, y creo que todos tendríamos que analizar las cuotas partes de responsabilidades. El gobierno tiene que asumir su problema, no soslayarlo, no hablar de otros temas, hablar del corazón del problema, que es una familia que gasta más de lo que tiene, festeja mientras tiene, y el día que no tiene, mira a los costados a ver qué pasó. Bueno, el 4,3 hoy de déficit fiscal, que puede haber tenido el ciclo más fuerte de los últimos 50 años en ingresos, da para reflexionar, ¿no? Esa es nuestra opinión.